Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Esto es lo último, a las 11:03 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. A esta hora vamos a hablar de 3 temas puntuales y vamos a comentar algunas incidencias que han ocurrido en las redes sociales en las últimas horas. Desde ayer, básicamente, con relación a la historia que publicáramos, que trae investigación de la profundidad del informe de la Contralora sobre el Departamento de Hacienda y AFAF y cómo quedan Francisco Pareja Licea y Omar Marrero en ese informe, con la información que traemos en exclusiva, que son los contratos que se otorgaron sin haberse presentado a la oficina de la Contralora. Vamos a hablar de la demanda enmendada que trae Paulson con relación a Fahad Ghaffar. Es bien interesante porque nos parece que no hay muchos elementos nuevos o quizás ninguno. Es una repetición y parecería que Paulson está en una estrategia mediática con relación a esa diferencia que entre amigos terminó con un tiroteo feroz a nivel judicial para romper las relaciones de negocios entre Fahad Ghaffar, el pakistaní, que está vinculado de alguna manera a la investigación del financiamiento de las campañas de las elecciones del 2020 que mantienen hoy acusada a la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet. Y definitivamente tenemos que entrar en cómo el Kilómetro Cero, la organización sin fines de lucro que trae la compañera, regenta la compañera Marimari Narváez, establece desde el punto de vista estadístico y según la proporción de hombres dentro de la policía versus los que están afuera, son definitivamente caldo de cultivo allí en la policía el asunto de los feminicidios. Y yo creo que es bien importante traer un estudio que obviamente ellos justifican desde el punto de vista del análisis estadístico, y la realidad que hemos visto definitivamente nos coloca en lo que siempre ha sido un problema y la policía de Puerto Rico nunca ha querido trabajar. ¿Y cuál es la contestación de Antonio López Figueroa? Que es una falta de respeto decir eso. No entra en el contenido, bendito sea Dios, la profundidad de un plato llano. Pero bueno, y además de eso tenemos que hablar corrupción, burocracia en el gobierno de Puerto Rico y en FEMA sobre la reconstrucción y los fondos que se han utilizado según la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos, que establece que solamente se ha usado el 8%. Pero vamos primero a saludarlos. Por ahí llegó Iliana González primero. Ave María, Iliana. Saludos, Nereida Ramos. Está Edgardo Pérez Piñero, Yadi Carrasquillo. Sidi siempre está por ahí. Gerardo Zamora, Brenda Gómez, Moisés González, María Cruz, Tati Pérez, Ilka Hernández, Evangelina Medina, Ileana Díaz, Rafael Torres, Wanda Alejandro, Roberto Osi, siempre Nereida Ramos, Julio Rivera Gotay, Heidi Ramírez desde Michigan, la diáspora que no nos falla, siempre Israel Torres, Marta Loyola, Wanda Alejandro, Carlos Morel, Mirna Serrano, Country desde Ocala, Diana Lima Malavé, está Kenia Rosado, Sandra Infanzón, Bertie Staff,
Wanda Alejandro, saludos Wanda, Diana Lin, Rita Guzmán Martí, Héctor Concepción, Hilda Cruz, Rafael Torres, Edgar García, Carmen Negrón, Francisco Dávila, María Buzó Rodríguez también está por ahí. Dice Julio que ayer estuvo excelente tu participación con Néstor Duprey, gracias por eso. Orville Velázquez, está todo el mundo, Alberto Ramos. Vamos a las informaciones y vamos a empezar quizás para ir subiendo de tono o quizás bajando de tono. Ayer en todo lo que yo pude leer, que son las reacciones, y de hecho hace un momento me acaba de llamar una colega periodista para hacerme un comentario puntual sobre lo que ha venido viendo, cómo se está batiendo la información que publicáramos, que tiene que ver con lo que pasó en el 2020, en diciembre del 2020, cuando se abrió la pluma de los fondos federales para las corporaciones de la familia Estuve, desde AFAF, Omar Marrero, hoy secretario del Departamento de Estado y director ejecutivo de esa autoridad de financiación y agencia fiscal del gobierno de Puerto Rico, Francisco Pareja Licea como secretario del Departamento de Hacienda de la Administración Wanda Vázquez Garcet, y definitivamente lo que tiene que ver con la familia Estuve, que son las 11 corporaciones de las 13 que nunca fueron como contratos entre fondos públicos e entidades privadas a la oficina de la Contralora. A mí me llamó la atención porque me hizo un comentario puntual una persona que no voy a identificar, que yo la tenía en alta estima profesional porque creo que había sido muy comedida siempre en los comentarios que hacía, independientemente que es una persona altamente politizada desde el punto de vista ideológico a favor del Partido Nuevo Progresista. Y había sido bastante respetuosa en el esfuerzo comunicar o opinar sobre las historias que nosotros hacemos acá desde la investigación. Y me llamó la atención un comentario bastante fuerte, lo que yo podría llamar hasta cierto punto irrespetuoso desde el punto de vista de cómo se burla, trae siempre o trae en ese momento ese tono sarcástico sobre la persona del que yo estoy hablando. Fíjense que es bastante parecido a lo que vamos a ver cuando hagamos el análisis de cómo ha reaccionado la policía de Puerto Rico en términos de que allí hay un esfuerzo ideológico, porque es la manera en que la gente vive, violento, que propone que proporcionalmente la policía cosecha, siembra y obviamente cosecha muchos más feminicidas que los que hay en la calle. Y es ese esfuerzo por hacer ataque del mensajero versus del contenido de la historia. Definitivamente la historia no tiene un ápice de cuestionamiento en términos de la evidencia que trae. Pero así como esta persona, se han reproducido los fotutos en las redes sociales. Y yo decía ayer que detrás de las palabras de Carmelo Ríos acusando de no trabajar al secretario del Departamento de Justicia, tratando de colocarse como portavoz de lo que la gente piensa que ha pasado en el Departamento de Justicia, definitivamente nos deja bien claro que algo está pasando en el Partido Nuevo Progresista, que se están moviendo los cimientos de mucha gente que eran intocables o que creían que eran intocables porque la gente compró la idea que le vendió la propaganda producida por el gobierno de Pedro Pierluisi a través de sus agencias, de que el secretario del Departamento de Hacienda era lo más importante porque lo convirtieron en un influencer. Lo convirtieron en una persona que por tener unos tenis de $300 era lo más importante y lo más productivo desde el gobierno de Puerto Rico. Cuando esas cosas se rompen porque se trae información fuera de toda duda de que participó junto a Omar Marrero en un esfuerzo por darle $8 millones a 11 corporaciones de una misma familia, yo creo que empieza a romperse esa burbuja donde se encontraba quizás la única persona que tenía el gobierno de Puerto Rico para sacar cada vez que se metía en un lío público.
Y era la persona que trataba de guardarle las espaldas a todo el gobierno de Puerto Rico. Y esos comentarios en las redes sociales de esos fotutos del PNP que se han convertido en fotutos, pero que eran relacionistas profesionales que una respetaba desde el punto de vista del trabajo que hacían, porque eran comedidos, porque nos parece que eran personas que hacían su trabajo independientemente de toda la carga político-partidista que tenían a la hora de hacer su trabajo. Me parece que es un indicio de algo que ellos están viendo que todavía nosotros, incluso yo que estoy en esto todos los días, no estamos viendo. Y yo lo voy a atar, además de los comentarios de redes sociales, algo que les informo desde aquí. Yo sé que ellos ellas me están escuchando. Ustedes no tienen una idea de cómo se han reproducido las fuentes de información para los periodistas de dentro del Partido Nuevo Progresista. Gente que ustedes jamás iban a pensar que iban a coger el teléfono o iban a utilizar la mensajería protegida, las redes sociales, para enviar mensajes e información de lo que está pasando y del pillaje que hay en el gobierno de Puerto Rico. Y eso, les digo yo que llevo poco más de 38 años en este trabajo, nunca en las diferentes administraciones que he cubierto como periodista del Partido Nuevo Progresista había sucedido. Está ocurriendo ahora. Y si esos son los indicios, esas son las acciones que le están diciendo algo a ustedes, porque obviamente ustedes están en el meollo, ustedes sabrán si en efecto los números electorales están tan malos precisamente por el elemento corrupción. Pues a mí me parece que todo lo que pasó ayer en menos de 24 horas nos dice mucho. Y yo creo que lo más importante en esto es sentarse y recapacitar y reflexionar. Y esa persona que me envió ese mensaje sabe, como lo sabe Carlitos Bermúdez, que una vez también me pasó con él, que yo tuve un momento onírico bastante fuerte con relación a lo que le estaba ocurriendo o que podía estar ocurriendo sobre asuntos de corrupción. Y yo creo que es hora de reflexionar cada uno, porque uno no puede terminar la vida profesional, 60, 50 años, 40 años, con una mancha de la naturaleza, y sabe Carlos Bermúdez de lo que yo estoy hablando, y sabe lo que pasó en el 2019 y que al día de hoy la gente todavía no entiende cómo Jennifer González lo puede tener ahí, habiendo estado y siendo partícipe del Telegram Chat. Y yo creo que nos estamos acercando a momentos bien duros para una gente que ustedes pensaron, porque le construyeron esa imagen, que eran perfectos en el esfuerzo público, y nos damos cuenta que pueden haber cometido errores, como las autoridades determinarán si cometieron delitos, sobre todo con el dinero público. Ese es el comentario que tengo. Que sigan llamando a las fuentes, que sigan escribiendo, que sigan enviando información, porque aquí ha llegado mucho dinero y se han robado hasta los clavos de la cruz. Y para entrar en otro tema, voy a entrar en el tema de la reconstrucción, precisamente que tiene un pespunte con relación a la corrupción. El GAO dice que en un análisis de todos los esfuerzos de reconstrucción, de los contratos, etcétera, que han llegado a Puerto Rico, se ha gastado solamente el 8% del dinero que ha llegado, y que las áreas más críticas, y fíjense cómo vamos a ir a un tema que nos ha tenido ocupados y ocupadas esta semana, desde la semana pasada, que tiene que ver con las escuelas. Las áreas más críticas y menos utilizadas en términos del dinero para esa reconstrucción de infraestructura es la educación y el área de energía. El área de energía se ha visto impactada por la famosa
los famosos incentivos que llegaron para ciudadanos y ciudadanas a través del Departamento de Energía, y sabemos lo que pasó con los vales. Mucha gente dice de que esos vales de placas solares se le dieron a personas que no lo necesitaban, se trucó con los turnos, etcétera, etcétera. En el área de educación, no olvidemos que estamos hablando de la reconstrucción, sobre todo de las escuelas que sufrieron en el área sur por los terremotos. Es decir, que han tenido problemas para ir a contratar y se ha gastado poco dinero. El problema, y yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene razón en algo, FEMA es bastante burocrático. Póngale que hoy dijo que esta partida es de 9 millones para un asunto específico, y esos proyectos se pueden volar precisamente por la inflación. Y sobre todo la inflación en el área de la construcción. Así que el gobierno de Puerto Rico alega, mira, cuando tú me los vienes a aprobar y vienes a desembolsar, ese proyecto es posible que se haya ido por 20, 30%. Y yo creo que eso es legítimo, y el gobierno, en ese esfuerzo por hacer un proyecto dirigido a cumplir con las necesidades de esa reconstrucción de infraestructura, tienen razón. Ahí está Manuel Lavoy, lo ha planteado Manuel Lavoy, lo ha dicho el gobernador de Puerto Rico. Y eso, de alguna manera, el GAO lo trae y dice, puede estar cerca de que en efecto eso ocurra. ¿Qué dice el GAO con relación a la corrupción o los pagos indebidos? Ellos no hablan de corrupción, hablan de pagos indebidos. Fue hasta el año pasado, era un 18% de pagos indebidos versus lo que aparentemente ha mejorado entre un 9 y un 1% menos. Es decir, todavía se queda en un 9, un 8%. Claro, perdón, en un 9 o un 17%. Todavía a mí me parece que es brutal. Y fíjense que aquí hay no estamos hablando de fondos de la recuperación, estamos hablando de fondos de pandemia. Pero aquí hay algo que me parece bien interesante, que es precisamente cómo AFAF tomó decisiones sobre la elegibilidad de unos servicios, bueno, realmente personas y corporaciones que proveen servicios en el área turística, cuando finalmente allí en AFAF y en la compañía de turismo nadie hizo nada por velar que ese dinero se diera de una manera estricta desde el punto de vista del criterio de elegibilidad. Incluso se dieron, parece que tan a diestra y siniestra, que no hubo manera de que por lo menos la Contralora, entiendo que dice que son 140 y pico de contratos, se dieron a personas que no eran elegibles. Eso no se trata necesariamente de un gobierno que está haciendo bien las cosas. Eso se trata de mucha negligencia, mucha mediocridad, y sobre todo habría que ver y hacer el análisis. Por eso es que queremos llegar a quienes se los dieron, como llegamos a quienes le dieron los 13 contratos que nunca radicaron en la oficina de la Contralora, porque ahí es que usted puede ver si se lo dieron amigos del alma, si se lo dieron a gente que están donantes, como la familia Estuve, a pesar de que no eran elegibles. Y yo creo que ahí es que están las coincidencias de si puede ser corrupción, de si puede ser mal manejo, mediocridad, negligencia en el cumplimiento del deber. Y son agencias del Ejecutivo. Son agencias que responden, en el caso del Gabinete Constitucional si lo fueran, y en el caso de las 100 y pico de agencias que hay hacia abajo. Es el gobierno del 33%, les guste o no. Eso está ahí. Y a mí me parece que ahí, en esa historia del GAO que trae el compañero José Delgado, hay que hablar mucho de lo que también trae la colega Istra Pacheco, que tiene que ver con que hay posibilidad de que ese dinero de FEMA con relación a la reconstrucción no dé y deje cojo a proyectos de infraestructura tan importantes como de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Pero ahí yo insisto. Manuel Lavoy, el director de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia, o COR3, dice que hay funcionarios de la Autoridad de Acueductos
que anticipan que solo podrán completar aproximadamente la mitad de los proyectos planificados por la agencia debido al aumento de los costos de los proyectos. Y eso es un problema y yo creo que eso es legítimo. Nos ha pasado a todos a nivel individual. Empezamos pensando que el techo que teníamos que reconstruir después de María nos cuesta $1,600 porque fue la primera cotización y 7 años más tarde sabemos que está por 3 o 4 veces eso. Y definitivamente, ¿dónde queda la corrupción? A mí me dicen, y conozco gente que está muy en el mundo de las finanzas relacionados con ese esfuerzo de FEMA, que uno de los grandes problemas es el truco con el que se encuentran, la lentitud con el que llegan a cumplir con todos los requisitos para desembolso, pero sobre todo el truco que cuando llegan todos los papeles se encuentran en esos papeles. Y los papeles no llegan solos, los papeles lo maneja la gente. Y yo creo que lo que el gobierno de Puerto Rico, a menos de 10 meses de las elecciones, no puede despistar de la imagen pública es la imagen de corrupción que tienen, sobre todo cuando el periodismo independiente les da la posibilidad a la gente de saber cómo se manejan los fondos públicos. ¿O ustedes creen que es posible que un departamento que recibe el presupuesto más grande entre fondos estatales, fondos nacionales y fondos de Estados Unidos, que es el Departamento de Educación, los niños y las niñas y la comunidad escolar se tenga que ir todos los días, tenga que participar todos los días de un escenario que es totalmente inmundo, realmente de porquería, de suciedad, sin mantenimiento? No, yo creo que todas, fíjense que estamos hablando de un hecho, de un informe del GAO que se complejiza cuando precisamente vemos todos los días las diferentes denuncias de los estudiantes de la escuela pública. Ahora se unieron los de la Universidad de Puerto Rico. Ese es un cuento espantoso. Y que lo único que tenga que decir Yanira Raíces es que eso ha sido así hace 25 años y que los estudiantes mienten. El GAO dice que los funcionarios de FEMA atribuyeron las reducciones en posibles pagos indebidos al progreso de Puerto Rico a través de su oficina en la recuperación de la gestión de los fondos de subvención gastados por los subreceptores y a las mejoras generales de la estructura de gestión de la oficina. Dicen que el COR 3 parece que ha tenido algo de crecimiento en ese sentido. Ahí el problema siempre va a ser cuando se mete la corrupción. Y el problema del año electoral es que habrá un super PAC, como ya lo hay, de los amigos de Mida, etcétera, que le pidan a un contratista 15, 20, 25 mil dólares 2 meses antes de las elecciones para pagar el último batch de la publicidad. Y ahí es donde empieza a ver el problema. Ahí es donde empieza a ver. Y por eso me parece que esta información también tiene una gran contradicción de parte del gobierno de Estados Unidos. Es que ellos nunca han estado libres de la corrupción tampoco. Ni de los problemas de burocracia, sobre todo FEMA. Así que no estamos justificando esta corrupción con esta corrupción, no. Pero también hay que contextualizarlo porque los gringos no son los más puros y castos. No olvidemos la persona que resultó convicta de corrupción porque hizo alegación de culpa cuando el proceso del huracán María y Cobra Energy, una de las empresas que llegaron a Puerto Rico a trabajar con el esfuerzo de energía eléctrica. Así que sí, yo creo que está más que interesante lo que está pasando con GAO y cómo esto puede ser una vez más la comidilla de los proyectos que puedan haber de gobierno entre todos los candidatos y candidatas y sobre todo los partidos políticos que quieren hacer o ser gobierno en el próximo ciclo electoral del 2025 al 2028. Esto es súper importante. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a vencer la burocracia gubernamental aquí y allá? Pero sobre todo, ¿cómo van a vencer la corrupción? Y fíjense que ahí se entra y se trae
por vía del análisis cruzado realmente lo que pasa con un Departamento de Justicia que no funciona, porque si funcionara, créanme, que yo creo que la gente lo pensaba mucho más para meterle las manos a los chavos que no son de ellos. A establecer las estrategias y los esquemas de no, perdóname, eso hay que dárselo a fulano porque fulano nos va a pagar esta campaña. Así que vamos a ver. Y yo creo que salimos de corrupción y podemos hablar de otra, y esta es a nivel privado. John Paulson ha intentado utilizar el esfuerzo mediático para insistir en que Fahad Ghaffar cometió incluso lavado de dinero, malversación, enriquecimiento injusto, fraude, con relación a los fondos y al dinero y a los negocios que tenían juntos. No olvidemos que John Paulson, que es neoyorquino, que viene a Puerto Rico por haber sido precisamente uno de los que se benefició de la crisis del inmueble, de la propiedad mueble en Estados Unidos, llegó a Puerto Rico a partir de las leyes 2022, pero tenía a este muchacho, Fahad Ghaffar, como uno de sus ayudantes. Pero de alguna manera empezó a meterlo en los negocios y Fahad Ghaffar fue entonces una persona que se convirtió en socio de John Paulson. Ahí está, no en los negocios de él, pero todos coincidían en términos de los esfuerzos que hacían de negocios. El hoy acusado por, en el caso de Wanda Vázquez Garcet, Julio Herrera Bellutini, quien precisamente viene a esa mesa con la gobernadora y en la boda de Fahad Ghaffar por voz y manos de Fahad Ghaffar. Fahad Ghaffar es el que trae a Julio Herrera Bellutini y trae a Wanda Vázquez Garcet, que tenía hambre de ser la próxima gobernadora electa de Puerto Rico. Yo creo que lo más interesante de Fahad Ghaffar en toda este lío con Paulson es precisamente que era aparentemente el muchacho que daba la cara con los políticos del país. El muchacho que se atrevía a sentarse e ir a Fortaleza, a cabildear, el que alegan le consiguió el carro al esposo de la gobernadora, y así sucesivamente. En este momento, a mí me parece que esa demanda no trae nada nuevo, más allá de insistir en esos elementos que supuestamente descubren cuando siguen mirando correos electrónicos y entonces traen como abonan a las alegaciones de fraude, a las alegaciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Fahad Ghaffar ha mantenido una especie de distanciamiento público, más allá de contestar las demandas, etcétera. Pero Paulson lo utiliza y utiliza a los medios de comunicación, sobre todo a los tradicionales, enviando comunicados de prensa cada vez que hace algo relacionado al caso. Trata de traer a la esposa de Fahad Ghaffar en esta nueva alegación, que yo creo que no es nueva. Trae a la esposa de Fahad Ghaffar, que como ustedes saben tienen una fundación juntos, diciendo que ella compraba muebles y que les ocultaba que compraba muebles más caros a pesar de que habían en el mercado más baratos. Es como el cuento para el entretenimiento, que si existiera la Comay, definitivamente esto era caldo para la Comay. Digo, no existe, pero hay unos que parecerían que se quedaron con el puesto. Porque quieren entretener con este tipo de historia. Y eso me parece una vez más la estrategia desde el punto de vista mediático, que no provee información adicional, pero que abona a que la gente le siga creyendo o le crea. Vamos, no sé si la gente le crea el cuento a uno versus a otro. Porque utilizan mediáticamente el contenido, que es contenido, digamos, juicy, jugoso, porque pues trae el chisme, que supuestamente
se tomaban 8 botellas de champán de $1,500, o sea, que la malversación era ese nivel, que utilizaba vehículos y se los llevaba del solar de autos que tenían en la Kennedy y se los prestaba a amigos, pero eran de Paulson, o sea, todo eso para crear un paquete que la gente se crea desde el entretenimiento. Me parece que eso es lo que Paulson está tratando de utilizar. No creo que haya mucho más ahí de lo que ha intentado traer en esa primera demanda y que se pasa enmendando. Edgar García dice que el guitarreño y Luis Alberto Falú, es que me parece escucharlo. A esta hora, gracias a la cooperativa de Vega Alta, siempre por estar en el esfuerzo de Bonita Radio, en Esto es lo Último. Gracias siempre a las cooperativas que hacen un súper esfuerzo por estar acá y yo sé que les ha rendido fruto. Y entonces, de Paulson y Gafar, fíjense que estamos hablando de una cuestión mediática. Vámonos a cómo contesta el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, lo que me parece que es un informe que trae información desde la estadística de cómo se cocinan agresores violentos machistas en la policía de Puerto Rico. Marimari Narváez y su equipo de trabajo hacen, y esto es un esfuerzo de Luis Avilés, que es el que hace el estudio, un estudio sobre los feminicidios entre el 2018 y el 2023 de policías que asesinaron a sus parejas o a sus exparejas. Y traen esa información en el contexto de los hombres que están, y vamos a decirlo de esta manera, que se crían en la policía de Puerto Rico versus aquellos que viven en otras profesiones, en otros oficios, y cómo se comportan unos versus otros en términos de las estadísticas con los feminicidios. Esto es un esfuerzo que hace Kilómetro Cero con las amigas feministas que atienden un esfuerzo puntual del Observatorio de Violencia de Género en Puerto Rico. Hace una narración de cómo desde esa narración se pueden identificar las conductas o los prejuicios que tienen los oficiales de la policía, el liderato de la policía, con relación a las incidencias de violencia de género. E incluso cita a el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, diciendo en el 2022 que contra las policías se levantan muchas querellas frívolas por violencia de género. Y así sucesivamente, como la policía de Puerto Rico nunca ha manejado un asunto que es vital para manejar, y es como definitivamente hay un elemento de violencia institucionalizada que redunda en las muertes y en los feminicidios de las parejas o exparejas de los policías. Y de hecho, como hablé con Marimari hace un rato, el pasado lunes, aquí no está uno de los casos que más claro dejó el machismo, la violencia internalizada entre los policías con relación a sus parejas. Diego Figueroa, el ex sargento de la policía, presidente de una de las organizaciones de policía, sindicales de policía, que asesinó a su compañera en un momento dado en que ella le había dicho: se acabó, no voy a seguir esta relación. Y eso no está traído aquí porque obviamente él era un policía jubilado. Pero vamos a la segunda página y cómo se va construyendo esta información, esta investigación que trae Kilómetro Cero y que nos parece que le deja a la policía de Puerto Rico, a su liderato, un hueco bien profundo en términos de cómo manejan esto desde su propio prejuicio. La investigación compara estadísticamente la cantidad documentada de 5 policías que cometieron feminicidios íntimos en los últimos 6 años con la cifra de hombres feminicidas que no son policías, así
así como con las respectivas poblaciones de cada grupo. El objetivo fue determinar proporcionalmente dónde hay más feminicidas, dentro o fuera del negociado de la policía. Estadísticamente se esperaría que si el grupo de hombres policías se comportara como el grupo de hombres no policías, habría tan solo 1.1 feminicidas cada 6 años, pero en la realidad se han documentado 5. Este hallazgo se interpreta como que dentro de la policía hay 4.4 veces la cantidad de feminicidas íntimos que hay en la población general. Los policías que agreden a sus parejas son más peligrosos que otros hombres que no tienen adiestramiento policial, y esta investigación demuestra al menos que al periodo 2018 al 23 también han sido más frecuentes los feminicidas dentro de la policía proporcionalmente que los agresores que no son policías. Los policías tienen conocimiento sobre cómo vigilar y rastrear sin ser descubiertos, dijo Marimari Narváez. Tienen acceso a armas legales, a inteligencia, a datos, cuentan con protecciones formales e informales dentro del sistema legal criminal al que pertenecen. Tiene mucho más poder que cualquier hombre promedio y hasta conocen la ubicación de los refugios para víctimas de violencia. Gente, si este no es el caldo de cultivo, el escenario perfecto para una persona que pueda tener todos los elementos del machismo internalizado que cualquier hombre, mujer que se haya criado en esta cultura. Desde el punto de vista de que las mujeres le pertenecemos a los hombres y que la inequidad es dada, porque nosotras no somos iguales que ellos son mejor o más y son diferentes a nosotros. Que yo no tengo nada ningún problema con la diferencia. El problema es que no piensen que tenemos los mismos derechos y que somos personas que igualmente deben ser protegidas que ellos. No, porque la fórmula me pertenece, pues lo vicia todo. ¿Y cómo responde el funcionario de la policía, Antonio López Figueroa? Pues Antonio López Figueroa dice que es una falta de respeto, y lo quiero citar, que es una falta de respeto lo que Kilómetro Cero trae como un estudio con un doctor en estadística que hace un análisis desde el punto de vista estadístico de lo que está pasando en la policía de Puerto Rico con sus feminicidas. Primero, trata de ningunear la investigación. Dice, la supuesta investigación y expresiones públicas de los creadores de Kilómetro Cero no solo representan una falta de respeto a los sobre 11,000 policías que se levantan todos los días a proteger la vida y propiedad de todos los ciudadanos, sino que afecta a sus familias, padres, parejas e hijos que sacrifican sus vidas para que estos puedan servir a otros. Es increíble. Increíble. Y a mí me dijo Miguel Rivera Puig, que lo van a escuchar en un programa Gajes del Oficio el próximo domingo. Nos dijo a las dos, a Marimari y a mí, que el comisionado de la policía quería hacer unas cosas y aparentemente tiene un entourage de relacionistas profesionales que finalmente le dicen que haga otra. Yo difiero del colega. El colega trabaja allí todos los días, es el que cubre la policía de Puerto Rico. Porque una persona que se respete a sí mismo y una persona que sea sensata, sensible al tema de la violencia machista, no diría una barbaridad como esta. No atacaría al mensajero sin atacar el contenido. Mire, búsquese un estadístico. En la policía de Puerto Rico hay estadísticos que se lean el informe y que por lo menos digan, pues mira, yo creo que tiene estas deficiencias, no las tiene. Pero desde el punto de vista exclusivamente emocional, tratando de traer a las esposas, a los hijos, a las hijas, a las madres, a los padres de los policías que trabajan allí, independientemente de los 5 que mataron y de los que pueden estar cocinando en una policía y en una institución que definitivamente cultiva la posibilidad de que un hombre agreda a una mujer precisamente por su género. Me parece
Bendito, mire que yo he escuchado cosas del comisionado de la policía. Pues escuchamos otras. Y ahí es donde yo me cuestiono, yo puedo creer, y créanme, lo creo, que hay mucha mediocridad en ese esfuerzo de relaciones públicas en las agencias públicas. Yo estoy segura, pero sobre todo, además de mediocridad y negligencia para con su cliente, también hay mucha mala fe atravesada por la política partidista. Pero yo esperaría que el comisionado de la policía escuche a otra gente que haga mejor su trabajo y sobre todo se proteja él de que la imagen pública que tenga sea una imagen de una persona que en efecto ha respetado a la ciudadanía en el contexto de ser un funcionario público y de ser un jefe de agencia, no de cualquiera, de la de seguridad del Estado. ¿O me va a decir a mí el comisionado de la policía que él no sabe que lo que hizo fue atacar al mensajero y no atacar el contenido? Porque al igual que todos los que están haciendo críticas desde el fotuteo de la historia de investigación que trajéramos ayer, no pueden atacar el contenido porque lo desconocen por un lado, pero sobre todo porque no tienen la capacidad de atacarlo. Porque es bulletproof, vamos a hablar en un contexto y en un lenguaje que ellos entiendan. Es a prueba de bala. Y yo creo que las palabras del comisionado son definitivamente una falta de respeto a las víctimas de violencia de género en la policía de Puerto Rico. Que pueden ser compañeras de trabajo, como pasó en el caso de Coamo. Era una mujer policía la que resultó muerta. Los compañeros y compañeras de esas víctimas que sabían y trataron de mover la discreción de esa víctima para que dejara a su agresor, que lo sufrieron, que lo veían, que lo sufren todavía, a los hijos y a las hijas. Porque ahora digo yo, si van a utilizar otro elemento, pues vamos a hablar entonces, señor comisionado, de los policías y las policías que usted tiene allí, que son víctimas de violencia de género. Ahí es donde, vuelvo y repito, me cuestiono dónde está el comisionado de la policía de Puerto Rico en cumplir con su responsabilidad de que el país tenga proyectos de seguridad, eficientes para desarrollar sus comunidades todos los días. Y una fuerza que realmente tenga el apoyo y la capacidad de dejar atrás lo que es la violencia machista y la masculinidad tóxica. El túmbame la pajita. A Jessica Correa, bendito, que le hace falta también que alguien le explique lo que es la violencia de género. Para, más allá de cumplir con el partido, con el gobernador y con Domingo Emanueli, cumpla con su responsabilidad de ser la fiscal general de Puerto Rico. Qué mucha falta hacen otras personas que trabajaron, tuvieron ese puesto y realmente hicieron la diferencia. Exacto, la masculinidad tóxica, dice Wanda Alejandro. Todo lo que vuela racional lo atacarán, imagínate tú. No es tomar café con sus muchachos y darle adiestramiento en salud mental y proveerle mecanismos para apoyarlos en su trabajo tan duro. Exactamente, Carles Baratá. Ataca el mensajero y no internaliza el contenido, dice Pilar. Saludos, KM Rivera. Lo que pasa es que los PNP nunca se imaginaron que el discurso en esta generación es más profundo, de izquierda y comunismo, y no saben cómo rebatir, y ese discurso profundo de la corrupción, del que estatus no es para elegir elecciones. Te entiendo lo que quieres decir. Yo creo que no se confrontaron. Y ayer hablábamos mucho del país que hemos perdido en por lo menos 2 generaciones, que tienen serios problemas de educación, tienen serios problemas de manejo de información, de contenido, tienen serios problemas de análisis crítico, por lo que se convirtió y convirtieron los partidos políticos, el Departamento de Educación y esa primera experiencia educacional que tenemos todas las personas que vivimos en una sociedad democrática. Y es el esfuerzo de saber y de conocer y de ser curioso. Eso definitivamente atraviesa todas las profesiones, todos los oficios, desde el periodismo hasta
la policía y todo. Pero yo creo que estamos en un momento en que si hay una posibilidad interesante que ha ocurrido con las redes sociales y los nuevos mecanismos de información, es que además de toda la desinformación que pueden traer, siempre hay un recodo de acercarte a una buena fuente y cultivarlo, y educarte, y seguir. Y yo creo que estamos en ese momento en Puerto Rico. Decía yo ayer, y lo vuelvo a repetir, que el país sí tiene una crisis en muchas cosas, que tiene una crisis en su población, acercarse, estudiar, tener más conocimiento, por todo esto que hemos discutido y muchos más factores. Pero en este momento parecería que la propia crisis los está empujando a querer saber, y en ese sentido creen y saben que el periodismo es vital. Porque habemos gente que nos dedicamos a que usted tenga el paquete completo desde el punto de vista periodístico y pueda tomar decisiones con conocimiento e información. Y yo creo que eso pasa definitivamente en muchas de las áreas en las que estamos hablando. Por eso es que la gente se acerca, independientemente que estuvieron 30 años votando PNP, se dieron cuenta que lo que ha pasado en el país los afecta a ellos independientemente que participen del gobierno de turno. Así las cosas, nosotros nos vamos, no olvidemos que hacemos este esfuerzo día a día con mucha responsabilidad, que necesitamos de su ayuda si les parece. Participen de los donativos, si pueden hacerlo frecuentes mejor. Bonitasradio.net, Bonitas Radio ATH Móvil, fundacionperiodismo21.com y Fundación Periodismo 21 en su ATH Móvil. Gracias por estar. No olviden que ahora viene Rodrigo Otero Goico en el almuerzo deportivo, que nosotros volvemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Voy a tratar de hacer un última hora porque quiero discutir el tema de la demanda presentada ayer por Eliezer Molina, lo que encuentro y no encuentro en esa demanda, y que quién es el juez y cómo puede estar impactado precisamente por lo que ha hecho Tomás Rivera Schatz en la judicatura, el caso, independientemente de sus méritos, que es el cuestionamiento que se hace. Nos vemos, buen provecho, nos vemos a las 5. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.